Hoy vamos a hablar sobre fisiología digestiva y específicamente la función hepática y secreción biliar. Y para comenzar vamos a recordar un poquito de lo que hablamos en la clase anterior y mencionábamos al páncreas exocrino como ese encargado de secretar, liberar todas esas enzimas que contribuyen a la digestión de las proteínas, de los carbohidratos y de las grasas. Hablamos también que se daban fases, la fase de la secreción pancreática, que eran cefálica, gástrica e intestinal. Hablamos que las fases cefálicas y gástricas estaban dadas por algunos estímulos, por ejemplo los sentidos o el alimento cuando ya estaba a nivel gástrico, y esto pues estimulaba esas células G para que se libere la gastrina. También hablamos allí la importancia de la acetilcolina y cómo también esta tenía su acción en este proceso. También mencionamos lo que era la colecistoquinina y la secretina en la modulación de la secreción. Estas tenían también pues sus múltiples funciones. Veíamos cómo la colecistoquinina estimulada por los aminoácidos, péptidos pequeños o ácidos grasos, básicamente lo que hacían era actuar en esas células ductales pancreáticas, y así se daba esa secreción acuosa que era rica en bicarbonato. Esto generalmente se da en respuesta a ese ácido del intestino que provenía del estómago. Ahora bien, ¿de qué hablaremos hoy? Bueno, hoy mencionaremos las funciones del hígado como almacenamiento, biotransformación, la producción de la bilis, el metabolismo de la bilirrubina, la hemostasia, la función inmune, así como el metabolismo de lípidos, carbohidratos y proteínas. También mencionamos la composición de la secreción biliar, la síntesis hepática de esas sales biliares y la modificación ductal. Mencionaremos también los mecanismos de formación de la secreción biliar, las funciones de las sales biliares en la digestión, la emulsificación y la absorción de las grasas. También el proceso de circulación enterohepática de las sales biliares y el papel de la vesícula biliar en la secreción biliar, destacando la modulación del vaciamiento vesicular. También mencionaremos lo que son los procesos de metabolismo de la bilirrubina y la excreción de los productos. Y entrando como tal en materia, vamos a repasar un poquito de anatomía muy general, muy básica. Vemos acá el hígado, la vesícula biliar, ya que es las estructuras que nos vamos a enfocar en el día de hoy. Vemos parte de lo que es la irrigación, vemos por acá también la arteria hepática común, las arterias hepáticas derecha e izquierda, la vena porta, las venas hepáticas, y ya enfocado en la vesícula biliar tenemos acá el conducto hepático derecho, el izquierdo, que ambos conforman, por así decirlo, el conducto hepático común. Tenemos por este lado el conducto cístico y posteriormente el conducto colédoco. También se encuentra el conducto pancreático, y vamos a ver cómo pues, cada una de estas estructuras cumplen sus funciones, y vamos a entender un poquito de este proceso. Y entre las funciones del hígado tenemos lo que es el almacenamiento de la glucosa en forma de glucógeno. Esto es fundamental, y aquí se dan muchos procesos como la glucogenólisis o la gluconeogénesis, y esto tiene que ver con muchos procesos en el organismo. También lo van a ver ustedes más adelante en lo que es también la parte del sistema endocrino. También funciona tiene esa función de almacenamiento de vitaminas como la A, la D, la E, la K, y también de algunos minerales como el hierro, que también es sumamente importante desde el punto de vista del transporte de oxígeno y todos los procesos que cumple. Además también tiene una función importante de biotransformación,
sobre todo es con los fármacos, y es que esto permite evitar esa acumulación o la toxicidad de algunos de estos fármacos. También hace lo que es la detoxificación. Esto es que muchas de esas sustancias, de estas toxinas, también necesitan ser transformadas en unas sustancias, por así decirlo, menos tóxicas o inactivadas para poder eliminarlas con más facilidad, por ejemplo en el caso del etanol, el amoníaco y otros. En este mismo de biotransformación también tenemos la inactivación de ciertas hormonas, por ejemplo los esteroides, y esto se puede ver sobre todo en patologías como cirrosis hepática. Hay alteraciones en diferentes procesos a nivel endocrino, como el ciclo circadiano, la termorregulación, o una disminución de, por ejemplo, los estrógenos, la testosterona, entre otros. También una de las funciones que tiene en cuanto a esto de biotransformación es el metabolismo del alcohol. Es que estas células hepáticas metabolizan ese alcohol ingerido. Claro, cuando hay una ingestión excesiva, estos sistemas ya hepáticos no pueden metabolizarlo. Entonces, eso es lo que produce la acumulación en la sangre y que se dé ese efecto tóxico que podríamos observar en algunas personas. También está la producción de la bilis, como una de las funciones también sumamente importantes. Algo mencionaba de esto, el metabolismo de los hidratos de carbono a través de diferentes procesos como glucogénesis, glucogenólisis, gluconeogénesis. Y el metabolismo de las proteínas también tiene una función, lo que es la síntesis de las proteínas plasmáticas y los factores de coagulación. Otra función importante es una función inmunológica, y es que se encarga de la neutralización de las toxinas o de microorganismos patógenos. Esto lo hace a través de las células de Kupffer y pues ellos actúan como esos fagocitos y también como esas citocinas que pueden o regulan, mejor dicho, esa respuesta inflamatoria e inmunitaria. Bueno, y como lo mencioné, también el hígado tiene una función importante en cuanto a esa hemostasia, porque casi que todos los factores de coagulación se producen en el hígado, y así como que esas proteínas que regulan ese sistema de coagulación y los componentes del sistema fibrinolítico. Como había nombrado antes, una de esas funciones del hígado también sumamente importante es la producción de bilis. Y la bilis no es más que esa mezcla de ácidos biliares, de esos pigmentos biliares como la bilirrubina, de fosfolípidos, colesterol, así como iones y agua. Y esta se produce tal en el hígado y es almacenada en la vesícula biliar. La función, principal de esta es emulsificar y solubilizar los lípidos. Básicamente se encarga de lo que es la digestión y la absorción de las grasas y sirve como ese medio de excreción de los productos de desecho, por ejemplo la bilirrubina. Y mencionamos lo que es la producción de la bilis. Vamos a hablar un poquito más en detalle cuál es la composición de esa secreción biliar. Y básicamente son constituyentes orgánicos de la o lo que más los constituye son las sales biliares en un 50%. Lo que siguen son los pigmentos biliares, un 2% aproximado. También tenemos el colesterol, 4%, y fosfolípidos, un 40% aproximadamente. También la bilis contiene lo que son electrolitos y agua. Los hepatocitos sintetizan dos ácidos biliares a partir del colesterol, que son el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico. Estos ácidos biliares, podemos llamar primarios, se segregan al lumen del intestino, y una parte de ellos es deshidroxilada por bacterias intestinales. Ya eso más adelante lo explicaremos un poquito más en detalle. Y se producen también lo que son los ácidos biliares secundarios. Allí están el ácido desoxicólico y el ácido litocólico.
El hígado conjuga esos ácidos biliares con algunos aminoácidos como son la glucina y la taurina y forman las sales biliares. Esta conjugación, es decir, esta unión, por así decirlo, modifica el pK de los ácidos biliares y esto significa o hace que se vuelvan mucho más hidrosolubles porque las sales biliares son anfipáticas. Es decir, que tiene un extremo que es hidrofílico, es decir, que es soluble en agua, que tiene afinidad por el agua, y un extremo que es hidrófobo, que rechaza el agua. Y seguimos hablando de la bilis, especialmente el almacenamiento y la concentración. Ven que los hepatocitos del hígado pues, sintetizan y segregan esos componentes de la bilis. Lo tenemos acá, lo que son esas sales biliares, el colesterol, el fosfolípido, también los pigmentos biliares, se unen también con lo que son los iones y el agua. Esta bilis pasa pues, a través de los conductos biliares y llega a la vesícula de donde se almacena. Acá tenemos la función de la colecistoquinina, que se segrega cuando el quimo alcanza el intestino delgado. Si recordamos, ya lo hemos mencionado en las clases anteriores, y esta tiene, digamos que, dos funciones importantes. La colecistoquinina actúa sobre la vesícula biliar para su contracción y también actúa en el esfínter de Oddi para permitir el paso de la bilis al intestino delgado. Ahí también, vemos, cumplen su proceso, hacen su función y estas sales biliares posteriormente recirculan al hígado a través de la circulación enterohepática, que también lo mencionaremos un poquito más adelante. Con respecto al vaciamiento de la vesícula biliar y la excreción de la bilis, tenemos que esta presencia de grasas, de proteínas en el duodeno, estimula la liberación de la colecistoquinina de las células I. Esto hace que esta colecistoquinina entonces actúe sobre la vesícula permitiendo su contracción y a su vez relaja el esfínter de Oddi y hace que pueda liberarse la bilis que ya está almacenada. También en esta parte la acción del nervio vago estimula también la acetilcolina la liberación de la bilis y también actúa sobre el esfínter de Oddi para permitir todo este proceso. Entonces esta bilis que se ha almacenado, entonces cuando ante estos estímulos es expulsado de una forma muy pulsátil y esto ocurre cuando el duodeno está relajado. Parte de esta bilis vuelve a recircular, ¿no? Pero algunas o pequeñas cantidades pues, de estas sales biliares pueden escapar, por así decirlo, a esa absorción y alcanzan lo que es el intestino grueso. Ahí parte de los que alcanzan el intestino grueso son reabsorbidas nuevamente. Sin embargo, un porcentaje pequeño es excretado en las heces. Y vamos a mencionar rápidamente lo que es la síntesis hepática de las sales biliares y recordemos que acá en el hígado los hepatocitos sintetizan dos ácidos biliares primarios a partir del colesterol, que son el ácido fólico y el ácido quinodesoxicólico. Estos conforman lo que son ácidos biliares primarios. Ya una vez en el lumen del intestino, una porción de cada uno de estos ácidos es deshidroxilada por la acción de las bacterias intestinales y se producen lo que son los ácidos biliares secundarios, que serían en este caso el ácido desoxicólico y el ácido litocólico. Posteriormente el hígado conjuga esos ácidos biliares
con los aminoácidos como son la glicina y la taurina para formar ya lo que son las sales biliares. Esta conjugación modifica el pK de los ácidos biliares y los hace más hidrosolubles. Y bueno, por supuesto la función principal de estas es emulsionar los lípidos provenientes de la dieta. En cuanto a las funciones de las sales biliares en la digestión, estas sales biliares están cargadas negativamente y rodean a los lípidos. Esto crea gotículas lipídicas en el lumen intestinal. Estas cargas negativas de las sales biliares se repelen entre sí. De esta forma, estas gotículas se dispersan, incrementando así el área de la superficie de las enzimas digestivas. Por acá, las sales biliares entonces forman lo que se llaman micelas con los productos de la digestión de los lípidos, como lo son los monoglicéridos, la lisolecitina y los ácidos grasos. Estas moléculas de las sales biliares se disuelven en el núcleo lipídico de la micela, ¿sí? Es decir, la parte interna, que es donde quedó la parte de los lípidos, y las porciones hidrófilas, es decir, que tienen afinidad por el agua, se disuelven en la solución acuosa, ya como tal en el lumen intestinal. Y acá vemos lo que es la digestión de los lípidos, de estos triglicéridos, por la acción de las lipasas linguales, gástricas y pancreáticas, pasan a ser monoglicéridos y ácidos grasos libres. El éster de colesterol, éster hidrolasa, pasa a ser colesterol y ácido graso, y los fosfolípidos, por medio de la acción de fosfolipasa A2, pasa a ser lisolecitina y ácidos grasos. Estos ácidos grasos libres que quedan en el lumen intestinal y también los triglicéridos pasan, en el caso de los ácidos grasos libres, por difusión pasiva al interior de la célula, y los triglicéridos sí tienen que ser por un transporte activo. Acá nuevamente entonces se forman lo que son los triglicéridos, y aquí entra a juego los kilomicrones, que son estas lipoproteínas que transportan a los triacilglicéridos y al colesterol de la sangre. Acá ya en los kilomicrones, que es la que los contiene, pasan a la sangre como tal, y de ahí es que van a los tejidos. Entonces las sales biliares tienen esa función importante en la digestión y la absorción de los lípidos. Acá un poco más en detalle tenemos lo que es la circulación interhepática de las sales biliares, y ya veíamos cómo entonces se forman en el hígado el colesterol. A partir del colesterol se conjugan con iones de agua, pasan al conducto biliar, se almacenan allí, entonces en la vesícula biliar, y luego por la acción de las colecistoquinina pasan a hacer su acción en el duodeno. De allí entonces esas sales biliares, una vez ya cumplidas sus funciones, parte de esta va nuevamente a la circulación portal, y de allí vuelve para ser utilizada nuevamente. Sin embargo, una parte de esta también pasa hacia el colon, hacia el intestino grueso, y es excretado en las heces. Esa cantidad que se excreta es como que es el incentivo para estimular pues esa síntesis hepática de más sales biliares. En cuanto a la producción y la excreción de bilirrubina, tenemos que estos eritrocitos frágiles ya que están cumpliendo su
su ciclo, por así decirlo, son afectados por el sistema retículo endotelial y cuando se degrada este componente de la parte hemo o a través de la enzima hemoxigenasa se convierte en biliverdina. Esta biliverdina, a su vez, por acción de la biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada se une posteriormente a la albúmina para circular en el plasma. Esta bilirrubina no conjugada es, por así decirlo, captada por el hepatocito y a través de la glucuroniltransferasa se convierte en bilirrubina conjugada. Esta es soluble en agua y no difunde a través de las membranas celulares. Esta bilirrubina conjugada, propiamente, es tomada por los lisosomas y también por el aparato de Golgi de la célula y es sacada activamente hacia estos canalículos biliares. Estos pasan posteriormente a la vesícula biliar y luego va hacia el intestino delgado. Una vez acá, por acción de las bacterias intestinales, se convierte en urobilinógeno. Posteriormente se convierte en estercobilinógeno y es eliminado por las heces, excretado en las heces. También es importante mencionar que parte de esta bilirrubina conjugada que va llegando pues, al intestino delgado, al duodeno, es reabsorbida por esta circulación enterohepática a través de la vena porta y vuelve al hígado, que allí nuevamente se inicia ese circuito hasta el intestino y ese es el ciclo continuo. Esto es más o menos aproximadamente un 90% de esa bilirrubina conjugada. El otro 10% se excreta por la orina, ya que esta pues llega al riñón por la circulación general y filtra a través del glomérulo renal. Y pues así vemos entonces cómo se produce y se excreta esta bilirrubina, tanto por las heces y la orina, y da esa pigmentación característica. Así, con esto llegamos ya al final del tema del sistema digestivo, la fisiología del sistema digestivo. Y esta última frase dice: vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueses a vivir para siempre. Muchas gracias.